derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra, Padre Santo. Conforme, Señor, a las necesidades que todos tenemos, Padre. Y síguenos instruyendo, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Bien. Tomen asiento, hermanos. Ya no hay que movernos tanto. Por favor, tomen asiento. Muy bien. Vamos a estar viendo hoy un mensaje basado en el primer capítulo de la epístola a los filipenses, ¿no? Primer capítulo de la epístola a los filipenses. Un mensaje básicamente que Pablo les dirige a los filipenses desde una condición, ¿no?, bastante difícil para él, o sea, desde la cárcel, ¿no? Desde la cárcel. Como ustedes saben, hermanos, el apóstol Pablo, digamos, él tenía esta estrategia en su ministerio, ¿no? O sea, la estrategia que él tenía, que él desarrollaba, era de que él, cada vez que llegaba a una ciudad para predicar el evangelio, pues él, al primer lugar donde él iba a la sinagoga de los judíos, ¿no? Entonces, al llegar a la sinagoga de los judíos, él entraba allí y bueno, y como era la costumbre, cuando llegaba un visitante, ¿no?, a la sinagoga, que era judío también, siempre acostumbraban, ¿no?, dar un momento para que compartiera algo, ¿no? Y entonces, cuando llegaba este momento, Pablo aprovechaba y, lógicamente, con las escrituras, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento en ese momento, ¿no? Lo único que ellos tenían en ese momento era el Antiguo Testamento, que no lo conocemos, ¿no? Era lo único que ellos tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque recién se venían escribiendo las epístolas que van a llegar a ser más tarde después del Nuevo Testamento. Así que cuando Pablo llega allí, comienza a predicarles acerca de Jesucristo, ¿no? Y lógicamente una de las cosas centrales, ¿no?, en el mensaje era justamente de que Jesús era el Cristo, ¿no? Cristo, que es la palabra griega para la palabra Mesías en hebreo, ¿no? Entonces, cuando él hablaba de Jesús como el Cristo, esto ya era un mensaje fuerte para los de la sinagoga, ¿no? Porque ustedes saben que los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, ¿no?, prometido, ¿no? No lo reconocieron. Entonces, para los judíos este era un mensaje herético, ¿no? Y entonces lo rechazaban. Y claro, ellos se enfurecían tremendamente, ¿no? Y claro, esto muchas veces terminaba en que algunos creían al mensaje que Pablo predicaba, ¿no? Y la gran mayoría no creía. Pero era así como nacían las iglesias de Pablo, ¿no? Entonces, Pablo salía de la sinagoga, ¿no?, expulsado, ¿no? Y claro, Pablo salía, y una vez que él salía, lógicamente también las personas nuevas que habían creído, pues lo seguían, ¿no?, para saber más del mensaje, ¿no? Y así comenzaba el nacimiento de las iglesias en el mundo gentil, ¿no? Yendo a las sinagogas, como digo, ¿no? Y claro, y cuando Pablo salía, pues él también predicaba a los gentiles, y así nacían las iglesias en el mundo gentil, ¿no? Las iglesias, puesto que las iglesias gentiles eran iglesias compuestas entre judíos y gentiles, ¿no? Judíos y gentiles, ¿no? Judíos que se convertían a Cristo, ¿no? Pero claro, los judíos que no se habían convertido, pues se quedaban enojados, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos agarraban y venían contra Pablo, ¿no?, a perseguirlo, ¿no? Y si, claro, si ellos tenían influencia con la autoridad, digamos, civil, con la autoridad política de la ciudad, pues muchas veces esto terminaba con Pablo en la cárcel, ¿no? Con Pablo en la cárcel. Y en este caso, pues, Pablo, al parecer, ¿no?, desde donde él está escribiendo a los filipenses, pasó eso, ¿no?
Es decir, después de predicar, después de hacer nacer una nueva iglesia, pues esto terminaba con persecución y con Pablo, y terminó con Pablo en la cárcel, ¿no? Y el apóstol Pablo, pues, él había fundado la iglesia de los filipenses, ¿no? Él fundó la iglesia de los filipenses, y los filipenses, pues, amaban mucho a Pablo, ¿no? Pero le habían perdido el rastro, ¿no? No sabían dónde estaba Pablo, ¿no? Y entonces, indagando, los filipenses llegan a descubrir dónde está Pablo, ¿no? ¿Dónde está Pablo? Y ellos descubren, pues, que él está en una cárcel, en una ciudad X, ¿no? Y entonces saben que Pablo está pasando necesidad, saben que Pablo está en tribulación, ¿no? Saben que Pablo está sufriendo. Y entonces, pues, los filipenses deciden levantar una ofrenda, ¿no? Una ofrenda financiera para enviar al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, a través del hermano Epafrodito, ¿no? Reconocido en la iglesia, un hombre reconocido en la iglesia, pues envían, ¿no? Envían una gran ofrenda al apóstol Pablo, ¿no? Y a la vez restauran o reanudan, ¿no? Reanudan esta relación con el apóstol, ¿no? Y esta relación de cuidado, ¿no? Que los filipenses habían asumido sobre el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era su padre espiritual, era quien los había engendrado en Cristo, ¿no? Entonces, lógico, la iglesia cuidaba de él siempre, ¿no? Y como menciona en esta misma carta, en el capítulo final, menciona pues Pablo, ¿no? Ahí menciona de que cuando Pablo, una vez que fundó la iglesia de los filipenses y Pablo pues era movido para ir a predicar a otras partes del evangelio, pues la única iglesia que lo apoyó financieramente para que esto ocurriera y Pablo pudiera estar sostenido financieramente, pues fue la iglesia de los filipenses, ¿no? Así que esta era una iglesia con la que Pablo tenía una gran relación, ¿no? Era una buena iglesia, era una iglesia fiel a su padre espiritual, ¿no? A su líder espiritual, ¿no? A quien realmente los pastoreó por mucho tiempo, ¿no? O sea, eran fieles, muy fieles a él, ¿no? Había mucho amor entre ellos, ¿no? Así que cuando Pablo pues recibe este apoyo, ¿no? De parte de los filipenses, lógicamente Pablo se llena de gozo, ¿no? Pablo se llena de gozo, se llena de alegría, ¿no? Y entonces decide escribirles, a través de Epafrodito, ¿no? Decide escribirles una carta, ¿no? Una carta a su retorno, ¿no? Y claro, una carta en respuesta justamente, ¿no? a lo que los filipenses habían demostrado. Pero cuando Epafrodito fue a Pablo, Epafrodito no solo llevó la ofrenda, sino también llevó noticias, ¿no? Noticias de qué, de cómo estaba la iglesia, ¿no? De qué estaba pasando en la iglesia, ¿no? Qué problemitas había en la iglesia, ¿no? En fin. Y entonces pues el apóstol en esta epístola trata, ¿no? Con algunos problemas, no muy grandes, son unos problemas pequeños que se estaban dando en la iglesia, ¿no? Y trata con otros problemas en la epístola, pero mayormente también revela mucho el gozo que él tenía, ¿no? Al escribirles a ellos, ¿no? Y también trata con ellos el tema, ¿no? de cómo es que ellos podían garantizar que Dios supliera, ¿no? Todo lo que a ellos les podría faltar, ¿no? En lo material, ¿no? Y entonces él les enseña, pues, ¿no? De que mientras ellos siguieran, ¿no? Mientras ellos siguieran, pues, practicando la ley de dar y recibir, ¿no? Mientras ellos siguieran supliendo, ¿no? Supliendo generosamente a la vida de él en su ministerio, pues Dios iba a hacer algo con ellos. Dios iba a suplir todo lo que le faltaba a ellos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces Pablo les revela pues, una gran verdad, ¿no? Acerca de esto en cuanto a lo material, ¿no? Les revela pues de que si los creyentes, si como iglesia queremos estar suplidos en nuestras necesidades financieras y materiales, lo que tenemos que aprender es a practicar, ¿no? La ley de dar y recibir, ¿no? Entonces en esta epístola el apóstol, como ya digo, ¿no? Entonces a la vuelta, ¿no? A la vuelta trata pues entonces con algunos problemas de relaciones que se habían presentado, ¿no? Entre algunas, sobre todo mujeres, entre algunas hermanas, ¿no? Hermanas que justamente habían combatido con él por el evangelio, o sea, hermanas que habían predicado con él el evangelio, ¿no?
ahí en Filipos, ¿no? Que lo había ayudado prácticamente a levantar la iglesia en Filipos, ¿no? Entonces, escribe para que ellas pues vuelvan nuevamente a estar unidas como antes, no vuelvan a estar en paz, ¿no? Y por otro lado también trata un aspecto emocional también que podrían estar pasando los filipenses, ¿no? Por los problemas que se presentan en la vida, en lo cotidiano, ¿no? Y bueno, y Pablo les revela, ¿no? De que la forma en que los creyentes tenemos que hacer para poder estar con paz emocional, ¿no? Entonces les enseña acerca, pues, ¿no? De que por nada hay que estar afanosos, ¿no? Por nada hay que estar afanosos, sino más bien cuando hay algo que nos preocupe, ¿no? En vez de estarnos preocupando, más bien lo que tenemos que hacer, Pablo lo dice más bien que tenemos que estar más bien llevando esto en oración a Dios, ¿no? Pedir a Dios, ¿no? Pedir a Dios por aquello que nos está causando preocupación, ¿no? Pero pedir con fe, pues, ¿no? Y al pedir con fe, entonces ya entregamos el asunto a Dios, ¿no? Entregamos el asunto a Dios y ya no es más una preocupación que está en nosotros, ¿no? Y entonces así como entonces Pablo les dice, van a alcanzar ustedes la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Una paz en su corazón, ¿no? Una paz en su corazón. Y así una serie de cosas trata con ellos. Pero en este primer capítulo, ¿no? Que quiero compartir con ustedes, él trata algunas cosas en el capítulo, ¿no? Que yo he dividido, ¿no? en varias partes, y que quiero que veamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien interesante, ¿no? Porque en este capítulo, además de ser un capítulo de carácter introductorio, digamos, a la epístola, aunque era introductorio, el apóstol trata con los filipenses cosas muy interesantes, ¿no? Muy bonitas de ver, ¿no? En las relaciones, ¿no? Entre, digamos, un pastor, ¿no? Un pastor y su iglesia, ¿no? Un pastor y su iglesia, ¿no? Y es lo que quiero que nosotros veamos aquí, ¿no? Y es lo que vamos a ver. ¿Está bien o no está bien? Muy bien, entonces vamos entonces a ver lo primero, ¿no? Lo primero que encontramos, ¿no? En los versículos 1 y 2 es ese saludo, ¿no? Ese saludo, ¿no? de tipo introductorio, ¿no? Que el apóstol realiza a los filipenses. Un saludo bastante interesante, ¿no? Interesante, no por decir menos, ¿no? Miren lo que dice ahí. Dice el versículo 1 y 2, dice: Pablo y Timoteo, ¿no? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Ahora noten ustedes, ¿cómo considera el apóstol Pablo a los hermanos que están en Filipos? ¿Ah? Santos, ¿no? A todos los santos, ¿no? O sea, no, cuando él dice siervos, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, se refiere a ellos, Pablo y Timoteo, ¿no? Y cuando dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Con los obispos y diáconos. Entonces, pero Pablo tenía un concepto acerca de los filipenses, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Es decir, había algunos problemitas, ¿no? Y como ya mencioné, ¿no? Había problemitas que había unas peleitas entre las hermanas de la iglesia, ¿no? Que estaban causando de que en la iglesia pues no hubiera un mismo sentir, ¿no? Había como una pequeña, quería darse una pequeña división, ¿no? en la iglesia, una pequeña disensión en la iglesia que no se estaba desarrollando todavía, pero potencialmente, ¿no? Por el liderazgo que estas mujeres tenían frente a la iglesia, podía darse, ¿no? Podía darse, ¿no? Es decir, a pesar de que había esto, y también de que los filipenses también andaban, digamos, muy preocupados, ¿no? por las cosas que les pasaban a ellos, ¿no? A pesar de todo ello, Pablo los conceptúa a ellos como santos, ¿no? O sea, esto nos muestra algo interesante, ¿no? Que a pesar de que podamos tener ciertas fallas, ¿no? Ciertas fallas en nuestra vida, ¿no? Ciertas fallas en nuestra vida, ciertas fallas en nuestra iglesia, ciertas fallas, ¿no? Como en las relaciones. Sin embargo, esto no quita el hecho de que seamos santos, ¿no? Seamos santos, como dice Pablo, ¿no? A todos los santos en Cristo Jesús. O sea, es decir, somos santos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿No? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? ¿No? Entonces, en este saludo, lo primero que Pablo le dice a ellos que él los ve y los considera como santos, ¿no? Santos
en Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Ahora, y luego, en este saludo, en el versículo 2 le dice, gracia y paz a vosotros, ¿no? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en el saludo, él añade lo que él deseaba para la iglesia, ¿no? Lo que él deseaba para la iglesia, ¿no? O sea, dos cosas muy importantes, ¿no? Dos cosas muy importantes y que evidentemente era lo que Pablo veía que fundamentalmente la iglesia necesitaba, ¿no? Lo que la iglesia necesitaba eran dos cosas fundamentales. Era gracia y paz. ¿Se dan cuenta? Gracia y paz, ¿no? O sea, gracia y paz. Ahora, que ellos estaban en la gracia de Dios, claro que sí, ¿no? Porque ellos creían en Jesucristo, ¿no es cierto? Pero cuando le dice gracia y paz, es porque la gracia no acaba meramente, repito, con ese favor de Dios inmerecido que nos pone en una relación correcta con Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Sino que hay otras gracias también, ¿no es cierto? O sea, gracia en otros aspectos, ¿no? O sea, esa gracia que nos da la habilidad, que nos da la capacidad para hacer cosas que humanamente no podemos hacer, ¿correcto? Entonces, cuando le dice gracia, les está hablando, ¿no? Yo les deseo a ustedes pues que tengan la habilidad, ¿no? A la habilidad de Dios, ¿no? Para que pues ustedes puedan pues solucionar, ¿no? Las cosas que están pasando entre ustedes, ¿no? Y paz, que es el resultado que le espera, ¿no? Que haya paz en la iglesia, en las relaciones, pero también paz en lo personal, en sus corazones, ¿no? Porque eso es muy importante, porque en una iglesia lo que debe existir es paz en las relaciones entre los miembros de la iglesia, pero también tiene que haber una paz personal, ¿no? Es más, el tener una paz personal ayuda mucho a una paz relacional. ¿Está bien o está bien? O sea, el tener una paz personal ayuda mucho a una paz relacional, ¿no? ¿Por qué entre creyentes, por qué entre hermanos, ¿no? ¿Por qué no puede haber paz relacional? Lógicamente no es lo implícito, ¿no? ¿Por qué no hay paz relacional? O sea, me espero, paz en las relaciones interpersonales. ¿Por qué no puede haber paz? Porque no hay paz en los corazones, ¿no? Entonces, mientras no haya paz personal, no podrá haber paz relacional, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es la relación. Entonces, este es el saludo, ¿no? Con el cual Pablo inicia las cosas que va a compartir con los filipenses aquí en este capítulo 1, ¿no? El saludo del cual, como hemos ya visto, hemos sacado ya algunas lecciones importantes, ¿no? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Se dan cuenta de lo que hemos dicho o no se han dado cuenta de lo que hemos dicho? ¿No? Muy bien. Un segundo punto interesante, ¿no? Un segundo punto interesante lo encontramos en el hecho de que Pablo tenía mucha gratitud, ¿no? Mucha gratitud, ¿no? O sea, gratitud por los filipenses, ¿no? Es el segundo punto que yo veo en este capítulo 1, ¿no? De Filipenses que estamos viendo. O sea, Pablo tenía una gran gratitud por los filipenses, ¿no? Y miren ustedes, vamos a ver ahí los versículos siguientes, ¿no? El versículo 3, en fin, ¿no? Versículo siguiente. Dice, y vamos a leer el pasaje, ¿no? Vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? O sea, ¿esto qué nos muestra? Pablo, ¿qué tenía en relación a los filipenses? ¿Están ahí, hermanos? ¿Están todavía conmigo? ¿Ah? ¿Pablo qué tenía? Pablo tenía gratitud, ¿no? Gratitud. O sea, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Ahora, ¿qué es importante eso, no? ¿Lo creen ustedes? ¿No? Es importante, ¿no creen ustedes que un pastor, ¿no? que un líder espiritual de una iglesia tenga gratitud cada vez que se acuerda de los hermanos de la fe, de sus ovejas, ¿no? Gratitud. ¿No creen que es importante eso? ¿No? Porque en vez de gratitud también se puede tener más bien fastidio, ¿no es cierto? También se puede tener fastidio, ¿no? Pero esta iglesia no era una iglesia de la cual Pablo se sintiera incómodo, no, al contrario.
Pablo se sentía muy agradecido a Dios, ¿no? por estos hermanos, ¿no? Se sentía muy agradecido por estos hermanos, por esta iglesia, ¿no? por las características que ellos tenían en su forma de ser, ¿no? Entonces por eso dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Y claro, ¿cuándo se acordaba el apóstol Pablo de los filipenses, ¿no? Y él dice, en el verso 14, dice, siempre en todas mis oraciones, ¿no? Siempre en todas mis oraciones. Es decir, Pablo oraba mucho, ¿no? Y ustedes saben, y lógicamente, ¿no? Por toda la obra que él realizaba por todo el mundo de ese tiempo, ¿no? Imagínense por cuánta gente él tendría que estar orando, ¿no? Por cuánta gente, pero bueno, pero sin embargo, dentro de toda la oración que él hacía por todas las iglesias que él había fundado y por toda la gente que él conocía, pues sin embargo, los filipenses estaban presentes en la vida de oración del apóstol Pablo, ¿no? O sea, por eso dice, no debes a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ¿no? Y dice, rogando, ¿y qué dice? ¿Con tristeza? ¿Con fastidio? No, con gozo, ¿no? Con gozo, ¿no? Yo recuerdo, por eso estoy diciendo, ¿no? O sea, esta es una epístola que nos muestra, ¿no? Una buena relación, ¿no? entre un líder espiritual y su rebaño, ¿no? Un líder espiritual y su rebaño, ¿no? O sea, Pablo se sentía muy gozoso por ellos, a pesar de los pequeños problemas que había. ¿Por qué? Porque toda iglesia tiene sus problemas, hermano, ¿correcto? Problemas mayores, problemas pequeños, pero en este caso el problema de los filipenses no eran grandes problemas realmente. Más bien, o sea, eran más las virtudes que tenían los filipenses que los problemas y los defectos que había entre ellos, ¿no? Por eso que Pablo tenía mucha gratitud a Dios por los filipenses, y cuando él oraba, pues lo manifestaba, ¿no? Con su gozo, ¿no? Y todo ello. Dice, por todos vosotros, ¿no? Y él comienza a especificar algunas cosas importantes por las que él tenía gratitud a Dios, ¿no? Entonces él dice en el verso 15, una primera cosa que él sentía gratitud, por la cual sentía gratitud, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿no? Por vuestra comunión en el Evangelio, ¿no? Desde el primer día hasta ahora, ¿no? Entonces él tenía mucha gratitud a Dios por los filipenses. ¿Por qué? Porque él sabía que a pesar de que había ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas, que en realidad era el problema de dos personas, Évodia y Síntique, ¿no? Que ya ustedes han leído la epístola y saben que la Biblia se refiere a ellos, ¿no? Que eran los que estaban causando el problema, Évodia y Síntique, y dos mujeres, ¿no? Que estaban queriendo imponer su liderazgo, ¿no? Queriendo imponer, pero ambas tenían dos puntos de vista diferentes y chocaban, pues, ¿no? Y chocaban. Pero en realidad el problema era de ellas, ¿no? Pero siempre, hermanos, que lógicamente hay problemas entre nuestros líderes, siempre eso de una u otra manera va a afectar a la iglesia, ¿no? ¿Está bien o no está bien, hermano? Digo, ¿por qué? Porque no los veo por la luz esta que me está alumbrando, ¿no es cierto? O sea, no los veo, ¿ya? Pero por eso quiero ver sus gestos, porque no sé cómo están respondiendo, ¿no? No sé si se están durmiendo, no sé o si realmente me están oyendo y me están entendiendo, no sé nada. Así que acá estoy predicando por fe. Amén. Por fe, ¿no? Y también a los que nos ven a través del video, por fe también estoy predicando, ¿no? Así también como lo hago cada vez que los jueves que enseño a través del canal, solamente enseño por fe también, ¿no? Enseño por fe, ¿no? Creyendo que la gente está ahí, ¿no? Creyendo que la gente está ahí, ¿no? Amén. Así es. Pero muy bien. Entonces voy a creer que ustedes están ahí, hermano, y que no se han ido. Muy bien. Entonces, él estaba agradecido a Dios, ¿no? Una de las razones era por la comunión que ellos tenían, ¿no? Que había entre los filipenses. Pero dice, por vuestra comunión, pero miren qué importante, en el Evangelio, ¿no? Por vuestra comunión en el Evangelio, ¿no? Desde el primer día, desde el primer día en que ustedes creyeron, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces esta era una iglesia que perseveraba en una de las claves para que una iglesia para que los creyentes se desarrollen bien, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Que es la comunión unos con otros, como se menciona en Hechos, ¿no? Hablando de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dicen, y en la comunión, ¿no? En la comunión unos con otros, ¿no? Entonces, y la comunión es muy importante, ¿no? Común, o sea, la comunión es una palabra compuesta, es común, unión,
¿no? Ahora, la comunión, lógicamente, se expresa en varias cosas, pues, ¿no? Se expresa en convivencia, ¿no? En la convivencia pacífica, amable que hay entre los creyentes, ¿no? La comunión se expresa también en el compartir, ¿no? En el compartir unos con otros, ¿no? Lo que se tiene, ¿no? En cuanto tanto al dar como para recibir, ¿no? O sea, el compartir, ¿no? Como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos, pues ellos compartían todo lo que tenían, ¿no? Y no había ningún necesitado entre ninguno de ellos, ¿no? No había ningún necesitado. Eso es comunión, ¿no? Eso es comunión, ¿no? ¿Por qué? O sea, viviendo nos damos cuenta, ¿no? Que hay algún hermano que está pasando una necesidad, entonces la iglesia al instante se levanta y va en ayuda de ese hermano. Entonces el hermano deja de tener necesidad, entonces no hay ningún necesitado en la iglesia. ¿Está bien o no está bien, hermano? Eso es lo que siempre tiene que ser en la vida de la iglesia, ¿no? En nuestros tiempos, eso es algo que un poco que choca con la mente aún de los mismos cristianos de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido impactados, ¿no? por el mundo occidental, por una sociología de tipo individualista, ¿no? Entonces, ese es el mundo del capitalismo, ¿no? Trae consigo una sociología individualista. O sea, y es donde se enfatiza mucho el yo personal, ¿correcto? Yo soy el importante y punto, ¿no? Ya lo que ellos, esos asuntos, no tienen que ser responsables, pues tienen que ser responsables. Sí, claro, todos tenemos que ser responsables, ¿no es cierto? Pero a veces hay circunstancias que van más allá de la responsabilidad, ¿o no? ¿No? O sea, a veces pasan cosas en la vida de las personas, ¿no? Que nosotros no sabemos, ¿no? ¿Me entienden? O sea, que van más allá de la responsabilidad. O sea, hay personas que son muy responsables y que de repente vienen grandes crisis a su vida, ¿no? Y no porque fueran irresponsables, sino simplemente porque hay otras circunstancias alrededor que les pueden suceder que pues están originando grandes problemas en la vida de la persona, ¿no? ¿Y qué es lo que subsana eso en la vida de ese creyente? El que se ejerza en la iglesia la comunión. ¿Expresado en qué? En el compartir, ¿no? Como los primeros cristianos lo hacían, ¿no? Compartían unos con otros. Entonces la palabra comunión no es una palabra meramente solita, no, la palabra comunión se expresa a través de una convivencia en donde se manifiesta el amor, ¿no? En las relaciones, la paz en las relaciones y por supuesto también el compartimiento, ¿no? El compartimiento, y no solamente el compartimiento de cosas materiales, sino también el compartir esos momentos juntos, ¿no? Congregados en la presencia del Señor, alabando a Dios, adorando a Dios, pues estudiando juntos la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Eso es parte de la comunión. ¿Está ahí o no está ahí? ¿No? Y también la vida de oración, ¿no? El también estar orando juntos los unos por los otros. Todo eso forma parte de una rica vida de comunión en la iglesia, ¿no? Y los filipenses pues tenían una vida de gran comunión. Entonces, por lo cual el apóstol Pablo estaba agradecido, y cuando él oraba a Dios decía: gracias, Señor, porque los filipenses son una iglesia que anda en comunión, ¿no? Ellos tienen comunión unos con otros y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, y tanto el Señor lo sabía como él lo sabía, ¿no? Porque la comunión en una iglesia, hermano, es una de las cosas que hace que la iglesia esté unida. ¿Qué es lo que hace que la unidad espiritual que tenemos en el Espíritu se guarde y no se pierda? ¿Qué es lo que hace? La comunión. ¿Me entienden? Por eso que Pablo dice en Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No, hay algunos que piensan que la unidad del Espíritu no se puede romper, porque es una unidad espiritual. No, sí se puede romper. Por eso es que Pablo exhorta, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo se guarda la unidad del Espíritu? Se guarda cuando en la iglesia se ha aprendido, ¿qué cosa? A ejercer la comunión unos con otros. ¿Estamos ahí o no están ahí? Entonces tiene que haber en la iglesia comunión para que las cosas marchen en unidad. Y cuando las cosas marchan en unidad, pues hay victoria, ¿no? Hay victoria, ¿no? Y Pablo sigue hablando un poco más, ¿no? Y expresando los motivos de su gratitud cuando él dice, ¿no? Estando persuadido de esto, ¿no? Estando persuadido de esto, dice Pablo, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, ¿no? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, él estaba agradecido a Dios
¿no? Estaba agradecido a Dios porque él sabía, ¿no?, por lo que conocía de los filipenses, ¿no?, y por la actitud de fe que los filipenses tenían hacia Dios, nuestro Padre Celestial, y hacia Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Pues él sabía muy bien que la obra que Dios había comenzado en Cristo Jesús, cuando ellos le aceptaron como Señor y Salvador, pues el Señor la perfeccionaría, ¿no? El Padre Celestial la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo, ¿no? Porque esta era una iglesia que lógicamente estaba perseverando en su fe en Cristo Jesús. Amén. Hermano, toda iglesia que esté perseverando en su fe en Cristo Jesús, hermano, estas palabras, hermano, son aplicables para toda esta iglesia. ¿Me entiendes? Toda iglesia que persevere en Cristo Jesús, hermano, estas palabras son para ella. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Estamos en comunión? ¿Estamos perseverando en nuestra fe? Entonces, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Es decir, hasta el día en que el Señor venga por nosotros y comience ese periodo que ya sabemos de los 7 años, que será el tiempo de juicio sobre la tierra, ¿no? Entonces, y sigue hablando el apóstol Pablo y dice: como me es justo sentir esto de vosotros, ¿no?, por cuanto os tengo en el corazón, ¿no? Os tengo en el corazón y en mis prisiones, ¿no?, y en la defensa y confirmación del Evangelio, ¿no? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿no? O sea, entonces Pablo tenía una certeza, él estaba muy agradecido a Dios, ¿no?, acerca de los filipenses, ¿no?, por las cosas que he mencionado, pero además porque él tenía una certeza profunda, ¿no? Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Os tengo en el corazón. O sea, él está también abriendo su corazón y expresando cuánto los ama a ellos, ¿no? O sea, o por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, ¿no? O sea, también los tengo presentes y en la defensa y confirmación del Evangelio, ¿no? O sea, porque él en la cárcel, él podía estar en la cárcel, pero aún dentro de la cárcel, él seguía haciendo apología del Evangelio. O sea, por eso dice en la defensa. Defensa es la palabra apología. O sea, es decir, presentar razones acerca de tu fe. ¿Amén? Presentar razones acerca de tu fe. O sea, ¿por qué? Porque cuando él estaba en la cárcel, iban gente, iban judíos, iban otra gente, iban a cuestionar la fe del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, aún encarcelado, él hacía apología de su fe. Es decir, presentaba razones acerca por las cuales creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Amén. ¿No? Y por eso dice, ¿no?, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Lógico, porque la defensa que él hacía del Evangelio era una defensa ante la cual nadie podía enfrentarse, ¿no? Porque el apóstol Pablo realmente era un hombre con mucha revelación sobre la palabra de Dios y no había quien le ganara en su tiempo. Así que discutir con él acerca de si el Evangelio era la verdad o no la verdad era perder, era exponerse a una derrota, ¿no? Y es por eso que él dice con toda certeza, ¿no?, en la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros, dice, sois participantes conmigo de la gracia, ¿no?, de la gracia. Entonces él vivía agradecido a Dios, ¿no?, porque él tenía cosas muy ciertas, ¿no?, muy ciertas acerca de los filipenses, ¿no? Desde esa comunión hermosa que él sabía que había entre los filipenses, ¿no?, también de saber de que el que había comenzado la buena obra la iba a perfeccionar, ¿no?, hasta el día de Jesucristo, porque era gente que estaba firme en su fe, pero también acerca del hecho de que pues los filipenses eran gente que, como él, participaban de la gracia de Dios, ¿no?, de la gracia de Dios. O sea, aquí se refiere ya al pacto, ¿no?, al pacto. O sea, él realmente los reconoce como una iglesia genuina, ¿no?, como una iglesia verdadera, ¿no? Una iglesia genuina, una iglesia verdadera, está fundamentada en la gracia de Dios, ¿no? Porque ¿cómo hemos venido a existir nosotros como iglesia? Pues hemos venido a existir como iglesia por medio de la palabra de su gracia.
¿no? La palabra de su gracia, que comienza con el Evangelio de salvación que hemos creído todos nosotros, ¿no? Y en el cual estamos perseverando. Y eso es lo que nos hace ser iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, estas eran las razones por las cuales el apóstol tenía mucha gratitud al Señor por los filipenses. Pero también Pablo, en este capítulo 1 de Filipenses, también expresa el amor que él tenía por los filipenses, ¿no? Eso lo podemos ver en los versículos 8 al 11, ¿no? Miren el amor que Pablo tenía por los filipenses. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, ¿no? De cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? Porque, ¿cómo los amaba? ¿Cómo los amaba el apóstol Pablo? ¿Cómo amaba el apóstol Pablo a los filipenses? ¿Ah? ¿Cómo os amo a todos vosotros? ¿Cómo los amaba? Sí, los amaba, pero dice, pero no solamente con el entrañable, dice, con el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, los amaba, pero no los amaba meramente con su amor humano. ¿Me entienden? No, ustedes saben, hermano, el amor humano es voluble, ¿no? Porque el amor humano se basa en las emociones. ¿Me entienden? El amor humano se basa en lo que uno siente. O sea, por eso muchos hablan de sentir amor, ¿correcto? Entonces, cuando tú estás hablando de sentir amor, entonces tú estás hablando de un amor emocional, ¿correcto? Entonces, entonces cuando dices, caramba, no siento amor, entonces, ¿qué está pasando? Hay un cambio emocional. Y ahora, ustedes saben, ¿y las emociones por qué cambian? Cambian por las situaciones y las circunstancias de la vida. ¿Entienden? ¿No? Entonces, si nosotros fundamentamos nuestro amor, ¿no? Nuestro amor, lo fundamentamos en el amor humano, pues hermano, entonces no vamos a amar como debiéramos amar. No vamos a amarnos como debiéramos amarnos, ¿no? No vamos a amar la iglesia, no vamos a amar la obra de Dios como debiéramos amarla. Porque el amor humano, repito, es un amor relativo. ¿Me entienden? ¿Por qué relativo? Porque es emocional, pues. ¿Me entiendes? Hoy sientes que amas, pasa algo, mañana ya no sientes que amas. ¿Me entiendes, no? Porque el sentimiento produce una reacción interior y produce una reacción también conductual, ¿no? Entonces, hoy siento que amo, mañana no siento que amo. Ese es el amor humano, ¿correcto? Pero cuando Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, o sea, él está hablando entonces ya no de su amor, sino del amor de Jesucristo. ¿Entiendes? O sea, del amor que Jesucristo tiene por la iglesia. ¿Amén? ¿Y cómo es el amor que Jesucristo tiene por la iglesia? Es un amor inalterable. Es un amor inalterable. Es un amor que ya quedó demostrado. ¿Me entienden? Que quedó demostrado con hechos, no con sentimientos. ¿Me entienden? Es un amor que se basa en hechos, el amor de Jesucristo, ¿no? Como dice Pablo en Romanos, ¿no? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es el amor del Señor? O sea, el amor del Señor se basa en los hechos. Es decir, yo he hecho esto, ¿no? Y basado en este hecho, ¿no? es mi amor por ti, ¿no? Entonces, el amor de Jesucristo es un amor inalterable. Y es un amor incondicional. ¿Están o no están ahí? ¿No? Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿no? Que nada ni nadie nos podrá, ni podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Que nada ni nadie nos podrá separar del amor del Señor. Así es, ¿no? Que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Eso es cierto, pues, ¿no? O sea, es decir, y hay que aclararlo muy bien, entenderlo muy bien ese pasaje, porque algunos lo entienden mal, ¿no? Es decir, o sea,
nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Señor nuestro. Claro que nadie nos podrá separar, ¿no? Pero dice nadie, o sea, pensando en el exterior, fuera de ti. ¿Entiendes? O sea, nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús te seguirá amando, sí, aún tú lo dejes de amar, ¿no? Por eso que Pablo dice en Romanos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios muere su amor, ¿no? Y que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. O sea, el amor de Dios, o sea, Dios no te amó porque tú eras bueno, ¿no? Dios te amó cuando eras pecador, ¿no? Y aún ahora igual. Es decir, yo sé que nadie me separará del amor de Dios. Que es que, claro, jamás seremos separados del amor de Dios, así nosotros decidamos alejarnos de Dios. ¿Me entienden? Porque sí, nosotros sí podemos decidir alejarnos de Dios y dejar de amar a Dios. ¿Me entiendes? Nadie te puede separar, solo tú te puedes separar. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender bien ese pasaje, porque algunos piensan que ese pasaje es garantía de que por lo tanto tú no puedes perder tu salvación, ¿no? Y no es así, y no es así. Porque repito, también como hay otros pasajes en la Biblia donde dice Jesús, ¿no?, que nadie nos arrebatará de la mano del Señor, ¿no es cierto? Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Claro, nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Por supuesto, nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Pero tú sí puedes irte de la mano del Señor, ¿no? Como vemos en la Biblia, tantos ejemplos, ¿no?, de personas que por nuevamente caer en incredulidad se alejaron del Dios vivo, como dicen Hebreos, ¿no? Y es por lo que se nos exhorta, hermanos, a perseverar en nuestra fe en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos estuvieron en la enseñanza del día jueves. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la enseñanza del día jueves? A ver, quiero saber. Estuvieron pocos de acá, de la iglesia, ¿no? Ya, bueno, ya. Y creo que Rosa Rojas también estuvo, ¿no?, porque mandó saludos, ¿no? Bien. Ahí hablamos de algo muy importante. Hablamos del mensaje de la iglesia de Esmirna. Una de las dos iglesias, dentro de las 7 iglesias de Apocalipsis, contra las cuales el Señor no tiene nada. Es decir, una de las 2 iglesias que están correctas delante de Dios. Correcto, que están obrando bien delante del Señor. Y contra las cuales el Señor no tenía nada. A pesar de eso, como decíamos en la enseñanza, ¿no?, era una iglesia atribulada, y a la cual inclusive el Señor en ese mismo mensaje le anuncia que vienen más tiempos de tribulación, ¿no? Y a esa iglesia le dice el Señor, ¿no? Y cuando universaliza el mensaje, el Señor le dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Y le dice: y al que venciere, yo le salvaré o le libraré de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte, como enseña el mismo Apocalipsis más adelante, es el lago que arde con fuego y azufre. O sea, es el infierno. Es decir, entonces viene la pregunta. Es decir, quiere decir que para el Señor Jesucristo, un creyente, uno que es creyente, puede terminar en el infierno, aún habiendo experimentado la primera fase de su salvación, que es haber sido justificado de sus pecados, haber nacido de nuevo, ¿no?, haber sido santificado, o sea, separado para Dios. O sea, a pesar de todo ello, ¿puede el creyente terminar aún en el infierno? Claro, sí, ante el hecho de que su fe sea aprobada, no permanezca en fidelidad. Por eso que en ese mismo mensaje, el Señor le anuncia a la iglesia, ¿no?, que iba a venir más tribulación, ¿no?, cosas más duras para ellos, que el diablo iba a meter a muchos de ellos en la cárcel por 10 días, ¿no? Y el Señor le dice, para que tengan la victoria, en otras palabras, le dice: ¿saben qué? Sean fieles hasta la muerte, le dice. Sean fieles hasta la muerte. Es decir, ¿qué es lo que te asegura a ti en realidad la salvación eterna? Que permanezcas fiel a Jesucristo aún hasta la muerte, ¿no? Entonces, hermano, no malentendamos los pasajes de la Biblia y no confundamos. O sea, una cosa no desdice la otra, ¿me entienden?
Pero en este pasaje, por ejemplo, que les hablaba de Romanos, ¿no? Más Dios, que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios. Ahí se está hablando del amor de Dios. Por supuesto, si Dios ama a todo el mundo. ¿Me entiendes? Dios, ¿acaso Dios deja de amar a la persona que le rechaza? No, Dios es amor. ¿Me entiendes? Aún a la persona que le rechaza, Dios lo sigue amando en Cristo Jesús. Claro, en este periodo de gracia. Porque cuando acaba el periodo de gracia, viene el tiempo de juicio y ahí ya no. ¿Me entiendes? Porque ahí va a venir calamidades y ahí van a morir cantidad de gente. O sea, Dios va a volver a ser como el Dios que trataba con Israel en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que malinterpretar las cosas, ¿no? Porque a veces algunos malinterpretan las cosas, ¿no? Pero claro, yo no quiero enfatizar, pero sí quiero puntualizar, ¿no? Porque a veces percibo, ¿no? Que a veces pueden confundir las cosas. Y no, hermano, no confundan las cosas, ¿no? Hay que permanecer fieles al Señor, ¿no? Pero como decía, el amor que Pablo tenía por ellos era un amor entrañable, ¿no? Con el entrañable amor de Jesucristo, con ese amor los amaba, ¿no? Y hermano, nosotros tenemos que amar a nuestra iglesia y tenemos que amarnos los unos a los otros con el entrañable amor de Jesucristo, que es un amor inalterable. ¿Amén? Es un amor inalterable, que nada lo puede cambiar, ¿no? Ahora bien, entonces dice, y esto pide oración, ¿no? Esto pide oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿no? En ciencia y en todo conocimiento. Fíjense, hermanos, cómo el amor del cual se habla en la Biblia, ¿no? El amor del cual se habla en la Biblia, repito otra vez, no tiene que ver casi nada, hermanos, que ver con los sentimientos. Porque repito, los sentimientos son volubles. Los sentimientos son inestables. Los sentimientos van como las circunstancias van, ¿no? Es por eso que hay momentos que nos levantamos sintiendo mucho amor, ¿no? Y conforme va pasando el día y te vas relacionando con la gente, ¿no? Con la que te relacionas, ese sentimiento de amor va desapareciendo. A ver, díganme ustedes que están aquí, ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿O no es verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, pues hermanos, así es verdad. O sea, el sentimiento de amor va desapareciendo. ¿Por qué? Porque es el sentimiento humano, que se basa en los sentimientos. Y los sentimientos o emociones son volubles, son inestables, ¿no? Por eso que, hermano, la Biblia nos exhorta que nos amemos, pero que nos amemos con el amor de nuestro Señor Jesucristo, que es un amor que se basa en hechos más que sentimientos. ¿Correcto? Más que sentimientos. Por eso que la clave aquí para curar las relaciones, ¿qué cosa es? No sigas tus sentimientos. ¿Me entiendes? Ser buenos. O sea, hermano, no sigas tus sentimientos, no sigas lo que sientes. Ay, pero yo siento cólera, pero yo siento amargura, pero yo siento rabia. No sigas tus sentimientos. Sigue. ¿Qué cosa? El amor de Jesucristo. Que es un amor que se basa en hechos. Es decir, ya no te sientes tan amoroso, pero simplemente actúa con amor. Hechos. Por eso que Juan, ¿qué dice? No amemos de lengua de palabras, no, sino de hechos y de verdad. ¿Me entienden? El amor de Dios es un amor práctico. Y aquí Pablo, por ejemplo, habla de cómo Él los ama y todo esto, como el entrañable amor de Jesucristo, y luego dice, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, los lleva a otro campo, ¿no? Es decir, mira, ¿saben que yo quiero que el amor abunde en ustedes, pero en más conocimiento? O sea, el amor es un amor práctico. Lo relaciona con el intelecto. ¿Está bien?
Lo relaciono con el intelecto, ¿no? Por eso es que el amor bíblico es un amor bastante racional. No es un amor que se pone a pensar, esto o aquello hará daño, esto o aquello, ¿me entiendes? Puedo sentir toda la cólera, pero si digo esto o hago esto, hará daño o provocará esto, ¿me entiendes, no? Pero claro, ese intelecto actúa así cuando está lleno de conocimiento. Actuar correctamente, y te va a llevar a actuar correctamente, ¿no? Por eso dice Pablo en el versículo 10, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor. ¿Ven? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros para el día, dice, sinceros e irreprensibles, y otra dice, para el día de Cristo. Fíjense cómo siempre relaciona el asunto con el día de Cristo, ¿no? Con el día de Cristo. Ya desde esos tiempos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la salvación es un proceso que comienza cuando creemos en Jesucristo y nacemos de nuevo, ¿verdad? Y nuestros pecados son perdonados y tenemos paz con Dios y somos hijos y herederos de Dios y todo eso, ¿verdad? Pero es un proceso en el cual hay que avanzar, tenemos que crecer espiritualmente, crecer en la gracia, crecer en el Señor, ¿verdad? Y llegar al momento en que nosotros seamos glorificados, ¿no? Pero para llegar a ese momento, ¿qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que, como dice acá, o sea, crecer en todo conocimiento para que aprobemos lo mejor. O sea, ¿qué significa que aprobemos lo mejor? Es decir, para que ante las coyunturas, las cosas que se presentan en nuestra vida, ¿me entienden? Aprobemos lo que es mejor, lo que conviene, lo que es bueno, lo que va a ser para nuestra edificación, ¿no? Lo que va a ser para nuestra edificación, ¿no? Si es bueno para tu edificación cerrar tu oído, cierra tu oído. ¿Está bien o está bien, hermano? ¿No? Porque, hermano, no es bueno exponer tu oído a todo lo que se escucha, ¿no? Y tampoco no es bueno exponer tu vista a todo lo que se ve, ¿no es cierto? Entonces tenemos, hermano, nosotros que entender que ese conocimiento es para que aprobemos lo mejor. ¿Y a fin de qué? A fin de que seamos, ¿qué cosa? ¿Buenos actores de la fe? No, sino que seamos sinceros. ¿Qué significa sinceros? Sincero significa, pues, por un lado, sincero significa ser auténtico, ¿no? Ser auténtico. No estar aparentando más ni menos tampoco, ¿no? Sino ser lo que hasta aquí has llegado a ser, ¿no? Pero claro, siempre hay que aspirar a ser más en Cristo Jesús. ¿Están ahí o no están ahí? ¿No? Sinceros, pero también dice e irreprensibles para el día de Cristo, ¿no? Sinceros, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, tenemos que ir mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere encontrar irreprensibles, ¿no? Ahora es interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo lo logró en su tiempo, ¿no? Lo logró en su tiempo. Ahora bien, ahora dice, ¿no? Llenos de frutos de justicia, ¿no? Que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Llenos de qué? ¿De qué? De frutos de justicia. Es decir, ¿qué significa frutos de justicia? Es decir, obras rectas. Obras rectas. Llenos de obras rectas. O mejor dicho, llenos de buenas obras. O sea, Dios quiere eso, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre las buenas obras, como Jesús enseñó, siempre resulta en algo en que la gente glorifica a Dios por ti. ¿Estás ahí o no estás ahí? La gente glorifica a Dios por ti, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. Ahora, Pablo, luego de expresar su amor por los filipenses, ¿no? De una manera cristiana, correcta, no humanista, sentimental,
Pablo comparte su testimonio de lo que estaba pasando con él y los resultados que se estaban dando en su vida. No, por eso hay esta parte titulado Testimonio de Pablo a los Filipenses. Esta es la parte testimonial de Pablo, ¿no? Porque primero ha hablado de saludos, de otras cosas, ¿no? Pero ahora llega el momento en que Pablo abre su corazón y les comparte su testimonio, lo que realmente está pasando con él. Entonces él dice, ahí en el verso 12 en adelante dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, respira, respira, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿no? O sea, quiero que sepáis, ¿no? ¿Por qué? Porque los filipenses podían lógicamente estar dentro de su nivel de crecimiento, ¿no? Ellos podían estar, estar preocupados, ¿no? Pablo está en la cárcel, ¿no? Bueno, ya le hemos enviado una ofrenda, todo, ¿no? Pero que está en la cárcel, no podrá estar desarrollando su ministerio, no podrá estar predicando el Evangelio, ¿no? Con cosas importantes que él pueda predicar el Evangelio y todo eso, ¿no? Pero Pablo da testimonio acá y le dice: mira, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿no? Fíjate cómo, cuando